Hermanos, en el episodio pasado dejamos a Nicu Ceaușescu apuñalado en una cama de hospital y murió Iul Iliescu. Hola Joria, me alegra verte. Hola, hola. Viejo amigo, tú me lanzaste en YouTube. Sí, siempre lo dices, espero que signifique algo bueno. ¿Hasta ahora ha sido agradable tener un canal de YouTube? Sí, puedo decir que ha añadido algo a mi vida. Seguro no habría llegado a tanta gente sin el canal de YouTube. Existe la televisión, existen los libros, pero como sabes, Narishu es menos conocido en los libros. En la televisión, cuando te invitan, generalmente, si es política, ya nadie te invita. Sí, y en la televisión es una categoría de edad más avanzada. Quiero decirte exactamente. Entonces, en general digo que estuvo muy bien y estoy contento de tenerte aquí, frente a mí. Eres, ¿cómo decirlo?, una persona representativa para el YouTube rumano y me gustaría hablar contigo. Hablemos un poco sobre el video con Nicu Ceaușescu y después sobre otras cosas en general acerca de YouTube. Sí. Claro, claro. ¿Qué recuerdas más del video con Nicu Ceaușescu? Cuéntanos cómo lo hiciste primero. Cada video tiene 3 partes. El texto está escrito, en el caso de Nicu Ceaușescu, por Vasilescu, quien es un historiador empleado en el CENSAS y que en su tiempo libre va a la BCU. Es decir, la Biblioteca Central Universitaria, y reúne los expedientes y la prensa de los años 90 y lo que más encuentra, y escribe la serie de los años 90. El video habla sobre la vida en el comunismo de Nicu Ceaușescu. Esta es la primera parte. La segunda, desde mi perspectiva, es mucho más interesante. Ahora sigue en el canal y es la vida. La última parte de la vida de Nicu Ceaușescu, desde 1990 hasta 1996, cuando murió. Contento, y también les voy a leer en exclusiva. Vasilescu es un historiador muy talentoso. Escribe la historia muy bien. Si han seguido, está escrita casi como una serie. Y la segunda parte es así, hermanos. En el episodio pasado dejamos a Nicu Ceaușescu apuñalado en una cama de hospital, después de la desafortunada aventura de regresar a Bucarest. Después de él, sobre Sibiu cayó el diluvio, mientras las grandes pruebas de la vida tocaban a la puerta, con una pregunta: ¿hubo o no hubo juicio para Nicu Ceaușescu? Y sigue 1 hora y media de material. A mí lo que más me gusta es cuando recibo un mensaje de Vasilescu, aunque no quiero que, si están viendo esto, los demás miembros del equipo Sayafet se sientan ofendidos de alguna manera. Lucian Basile trabaja impecablemente para la historia del comunismo. Mihai Geamon no se siente ofendido, pero sabe que él escribe los textos de geopolítica y yo los de psicología. No tan bien como las historias de Vasilescu, es muy talentoso y me enorgullece tenerlo en el equipo. Y entonces, después de que tienes el texto, sigue la grabación y la edición, ¿verdad? La grabación. Hoy vamos a grabar la segunda parte de su vida. Va a salir en unos 10 días y luego la edición se la pasa a Dorian Istratescu, quien se pone a buscar en archivos y en algunos sitios web donde también tiene suscripción pagada. Fotos históricas y las de los años 90 también son fotos históricas. En este momento han pasado 30 años. Y tengo más sorpresas para ti. Hoy te voy a dar una de ellas. Las representan estos 2 libros. No sé si ves cómo se llama el autor. Levițu, exactamente. Levițu, el que ayudó a Nicu Ceaușescu. ¡Ey! Mira, las cosas se encajan exactamente. Exacto, porque tú en tu video hablas muy bonito. ¿Cómo fue ayudado? Realmente entendí desde la secundaria al final por Constantin Levițu. Sí. Él no fue mi profesor. Yo estudié física termodinámica, física de los fenómenos térmicos con otro profesor. Pero estos libros del señor Levițu, y si no me equivoco tenía 3 ejemplares, ya olvidé, pero tengo 2, aquí, están hechos con lápiz, bolígrafo y subrayados por mí. Son extraordinarios, los hice en el curso y me encantaron. Ese hombre tenía mucho talento. Bravo, Lek. El tema del video, si lo analizamos como en el examen, el tema y la visión sobre el mundo en el video con Nicu Ceaușescu.
El tema principal es si los hijos son culpables de los pecados de los padres. ¿Tú qué opinas? No me pongas en... Es difícil, mejor una de física. Es curioso dónde trazamos esa línea porque Nicu Ceausescu no es inocente, pero tampoco totalmente culpable. Y cada uno de nosotros, según su brújula moral, tiene un punto donde pone esa línea, y creo que eso dice más sobre nosotros que sobre dónde debería estar la línea. Sí, es verdad, es verdad. Tal vez algunos de nosotros somos demasiado estrictos, otros dejamos pasar. Bueno, no se puede, y así sucesivamente. Es una buena observación, no te di la respuesta, así que no sabemos nada sobre mí. Creo que la respuesta es así. Si alguien es muy duro y dice que no es un pecador, que todos los desgraciados deben pagar, entonces así se comporta también consigo mismo, así se juzga a sí mismo. ¿Sabes? Es una proyección de una idea sobre uno mismo. Y si alguien debe ser perdonado, significa que es un alma que se cuida a sí mismo y es amable consigo mismo. Bueno, te equivocaste esta vez, sigue adelante. Entonces, la respuesta preferible es déjalo en paz, no tiene ningún pecado porque esa persona se ama a sí misma. Además, En Rumania, justo después de la revolución. Recuerdo que en ese entonces tenía 18 años, vivió un pequeño trauma, porque los esposos Ceausescu fueron asesinados de inmediato. Sabes, en ese entonces escuchaba a muchas personas decir, vamos, no tenían que matarlos, fueron malos, no sabes. debe ser una experiencia única ser el hijo de un dictador, tener todas las libertades en un país donde nadie las tiene. Pero todas esas libertades no llevan a ningún lugar de confianza en uno mismo. Porque Nicu Ceausescu, sin importar lo que hubiera hecho en este mundo, siempre habría sido el hijo de Ceausescu. Así que seas bueno o malo. Y en este contexto, me parece normal que se haya vuelto alcohólico y luego eres alcohólico y estás deprimido porque tienes toda la libertad. Es algo que no sé quién más lo ha sentido y de repente tu papá lo mató. Y todo el país felicita. 3. Sofía. Algo desgarrador dentro de ese hombre fascinante, en mi opinión. No tenemos cómo saberlo, no tenemos cómo compararlo. Y lo que hay en su alma. Nadie ha vivido algo así, ni siquiera cerca, ¿sabes? Tengo una sorpresa para ti, aportes a la física y aplicaciones de descargas luminiscentes. Nicu Ceausescu, Briston Picarte, es un libro joya que por casualidad vi en los años 90 en la biblioteca de la Facultad de Física. Sí. ¿Sabes? Podría representar un... Es un doctorado exacto. Exacto. El hombre presentó con transparencias y en ese entonces no se permitía o sí. En general, no era común hacerle preguntas al candidato, afortunadamente, así que él leyó de las transparencias todo ese material de doctorado. No creo que haya leído todo lo que estaba en las transparencias. Creo que repitió las ideas principales y luego las dijo. Otra cosa destructiva es esta. O sea, quieres construirte un sentimiento de que existes y tienes autonomía en este mundo. Y tu mamá pone a un gran físico rumano o a un físico rumano muy talentoso a escribirte las tesis y después tú recibes los aplausos por ellas. Eso destruye tu confianza en ti mismo. Es horrible, ¿no? No has logrado nada, solo tu mamá logró cosas por ti, no has conseguido demostrar nada en este mundo. Sí, aunque en la práctica quizá no sea tan blanco y negro como dijiste tú. En el primer video, es decir, Constantin Plaviciu le dio clases particulares a Nicu Ceausescu. Y es ese momento que creo que tú presentaste en el video, cuando Nicu Ceausescu pudo entrar a la facultad, simplemente porque los demás podrían haber hecho trampa. Y Constantin Plaviciu dijo, yo confío en que él va a hacer bien el examen de admisión. Personalmente creo que así fue también con los artículos. No creo que haya venido una orden de arriba para que le escribieran los artículos. Pero creo que sus colaboradores dijeron, sabemos quién es. Nosotros haremos la mayor parte del artículo y cuando venga le decimos algo sobre él.
También encontré el artículo que fue publicado a medias en el Diario de Física. No queremos agradecerles por vernos. Descarga significa descarga, descarga eléctrica. High Glow Discharge es, por lo general, una descarga eléctrica en gases que produce mucha luminiscencia, te da luz high glow. Sí. Y en esa época ya habían aparecido los estudios en gases que intentaban medir la estructura del gas a través de estas descargas, es decir, producías descargas en gases. Obtenías un espectro luminos, analizabas el espectro luminos y de ahí obtenías no solo qué moléculas hay en los gases, sino también cuáles están excitadas, si son átomos o moléculas en esos gases. Así que hacías una característica de ese gas. Ok, parece un trabajo interesante. Quizá Nicu Ceausescu no era tan aburrido. Ven, llévame. Sin embargo, me gustaría conocerlo así, más como un experimento. No me gustaría ser su amigo. Tengo la sensación de que no puedo imaginarme cómo es una persona así. No puede haber tantos contrastes únicos, ¿sabes? Y Joria, los contrastes únicos también los vivimos la gente común. Notas que al poner a personas en situaciones extremas, los contrastes son impresionantes. El hijo de Ceausescu. He pensado en él durante mucho tiempo. ¿Cómo se sentía ser él? Estuvo con Nadia Comaneci. ¿Sabes, Yor? También me pregunto eso, ¿cómo es esta vida que eres conocido y odiado por un país? Y ella es conocida y adorada por la misma persona, ¿sabes? Creo que esos momentos se vivieron de manera diferente a como nos los imaginamos ahora. ¿Y sabes por qué lo digo? En un momento así, vives el momento sin la carga de la resonancia de las decisiones que tomas en ese instante. Estas resonancias aparecen solo después de que el momento ha pasado y después de eso. Son reverberaciones y cada vez que analizamos un evento histórico, sí. Hoy también vimos las reverberaciones. Si yo, por ejemplo, hablo con mi bisabuelo que participó en la Primera Guerra Mundial y luchó en Namoloaza, sí te das cuenta de qué reverberaciones hay ahí en Mara y en Namoloaza. Pues lo que pasó ahí determinó el futuro de Rumania. Pero si hablo con él en ese momento, él me dice: Cristian Presura, yo estaba en el bosque y sabía que el enemigo estaba enfrente. No se escuchaba ningún disparo. Y entonces era el mayor miedo, el más grande, ahí estaba el miedo. Porque no sabías si la primera bala era para ti o para el que estaba a tu lado. Cuando se disparaba la primera bala, sabíamos de dónde venía y cómo defendernos. Nos orientábamos hacia allá. Y todo ese miedo instantáneamente se transformaba en una lucha por sobrevivir. Ah, qué interesante, sí, porque así es. También hicieron un experimento. El miedo, la ansiedad dentro de ti está más relacionada con la sensación de control que con la gravedad de la situación. Es decir, IMM, para demostrar esto, pusieron 2 ratones en 2 cajas diferentes conectadas a la misma fuente eléctrica y en una caja. El primer ratón podía, después de que se encendía una luz, podía pararse sobre un botón y ya no recibía descargas. Y en la segunda caja, el otro ratón no tenía ninguno de estos elementos. Ambos eran electrocutados al mismo tiempo, recibían descargas la misma cantidad de veces y les escaneaban el cerebro. Y el ratón que se dio cuenta de que podía presionar el botón para dejar de ser electrocutado, incluso si seguía recibiendo descargas, el nivel de estrés que sufría era 9 veces menor. Algo colosal. Y la sensación del otro ratón de no saber cuándo vendría la descarga, aunque era igual de intensa y tan frecuente como la del primer ratón, le causó un estrés enorme en la corporación. Grita por la inseguridad y la inestabilidad. Está roto. ¿Cuánto puedes controlar lo que está por suceder? ¿Te da infelicidad lo que no sucede, lo que sucede lo soportas? Esto es de mi bisabuelo.
Y esto, por cierto, que cuando hay un momento histórico, simplemente lo vives, no lo vives. Reflexionas sobre lo que viene y sus consecuencias, lo enfrentas, probablemente como las personas de las que hablamos. ¿Tú recuerdas el juicio del pequeño Ceausescu? ¿Eras lo suficientemente mayor? Tenía 18 años y como muchos otros yo estaba en la revolución, yo hice el servicio militar durante la revolución. Para mí, en ese momento fue un shock que nunca voy a olvidar en mi vida. Y el shock fue cuando recibí la orden: disparar a terroristas. Nuestro mayor vio en el primer piso del edificio de enfrente, vio a unas personas que se movían y dijo que ellos eran los terroristas, y nos pidió que disparemos en esa dirección. Yo no pude disparar, no disparé ni una sola bala, porque no quise disparar sin asegurarme de que, de verdad, esa persona era un terrorista. Así que ese es exactamente el motivo por el cual no puedes ser militar. Tú no te haces tantas preguntas, tú tienes que obedecer la orden. No te pones a decir, pero quiero esas pruebas, quiero que me traigan la ecuación. Se fue al carajo la guerra. Y también viste el juicio en la televisión en vivo. Vi el juicio de Ceausescu y estaba muy interesado en lo que pasaba, porque la historia de los terroristas en ese momento parecía muy real. O sea, Pero tú, me refiero al juicio de Nicu Ceausescu, el hijo. no al juicio de Nicu Ceausescu. Ya no lo vi, ya no lo seguí, tampoco seguí el juicio de los allegados de Nicolae Ceausescu, ya no lo seguí. Partí de la premisa de que ella lo obedeció, así que dejé de interesarme porque sentí que el mundo cambiaba hacia otra cosa. Interesante tener 18 años en 1990. Joria, tengo otra curiosidad porque tienes muchos videos sobre la historia del comunismo. Ion Iliescu, y digo por qué, oye, he escuchado muchas historias de que ya se sabía que Ion Iliescu iba a llegar al poder antes de la revolución. Tengo historias desde dentro del Instituto de Física Atómica que llegaron hasta mi mamá, incluso hasta mi mamá. No escuchó por primera vez sobre Ion Iliescu en la revolución, ya lo conocía de antes. Oye, él no está ahí para reemplazar a Ceausescu. ¿Qué piensas tú sobre esa idea? Que es un NIT. Pero cuando se trata de Ion Iliescu, puedo decirles que Lucian Basile, nuestro experto en la historia del comunismo, trabajó durante 3 meses. Hace 3 años, para un texto muy largo sobre la vida de Ion Iliescu que preparamos y editamos. Está subido en privado a YouTube y en el momento en que muera lo publicaremos. Pero puedo mostrarles en exclusiva, hermanos, cómo se ve. ¿Cómo se verá nuestro canal cuando muera Ion Iliescu desde el teléfono? Así es, nos las arreglamos. ¿No? Pero es el final de una broma que parecía que nunca terminaría. Pero también es el punto final del líder político que ha influido en la vida de cada uno de nosotros. Más que solo palabras. Porque la Rumania en la que vivimos hoy todavía es, en gran medida, la Rumania que Ion Iliescu y su régimen crearon. Sobre los restos del Estado comunista de Nicolae Ceausescu, Ion Iliescu tuvo una historia de vida realmente fascinante. El hijo de un comunista y legalista entró desde joven en las filas del partido, estudió en Moscú y regresó para liderar en Bucarest. Siempre estuvo cerca del poder, conocía el comité central del partido y dictaba políticas para los jóvenes en la Rumanía socialista. Colaborador de confianza, posible sucesor y disidente peligroso, Ion Iliescu siempre estuvo a la sombra de Nicolae Ceausescu, sobre cuyo cadáver se subió para alcanzar el nivel más alto de poder en Rumanía una vez que llegó allí. Criticó a aquellos que, para citarlo, mancillaron los nobles ideales del socialismo. Y como presidente con 2 mandatos y medio construyó una democracia original en la que vivimos desde hace más de 3 décadas. Ion Iliescu fue, sin duda, el último comunista a la antigua, fiel a las enseñanzas de Marx y Engels, para quien el mundo se dividía dogmáticamente en opresores y oprimidos, y en la que sí está el Shabemul. Ya tengo 2 horas de material ya editado e ilustrado, te lo puedo enviar después de que termine la grabación. Si quieres divertirte,
Sí, me parece extraordinario lo bien que te preparas y con anticipación, ¿ves? Eso es lo que significa ser profesional. Entonces te agradezco mucho. Joria, voy a intentar hacer este ejercicio también con los otros youtubers. Y yo también te agradezco y mucho éxito con el programa. Gracias, gracias. Adiós, bye.